Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. Será un fin de semana especial, se va a llevar a cabo el medio maratón de la Ciudad de México y el día de ayer comenzó ya la entrega de kits, ya estuvo ayer jueves, estará hoy viernes y también mañana sábado para que los 25,000 atletas que van a correr el sobrepaso de la Reforma asistan a recoger su playera y su número. La fiesta del Medio Maratón Ciudad de México ya dio inicio. Y es que a partir de este jueves 27 y hasta el sábado 29 de julio se llevará a cabo en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca la Expo Medio Maratón. En la Expo tienes un montón de activaciones, evidentemente el principal contenido tiene que ser con la parte de recoger tu playera, tu número, equiparte propiamente ya para la carrera, pero bueno, tienes una gran cantidad de activaciones, de tiendas. En esta expo, los corredores podrán recoger su kit, el cual contiene la playera conmemorativa, su número con chip, una pulsera para ubicarse en su bloque y productos de patrocinadores. Además, durante la expo podrás adquirir productos y artículos conmemorativos del Medio Maratón de la Ciudad de México en el stand del evento. Durante la inauguración estuvo presente el atleta olímpico y capitalino Juan Luis Barrios, quien participará en esta edición del Medio Maratón, buscando colocarse en el podio. Listo, contento, emocionado, creo que ha sido uno de los eventos que más he esperado dentro de mi carrera deportiva. No se puede comparar obviamente con unos Juegos Olímpicos o un campeonato del mundo, pero para mí es algo muy importante el hecho de poder mostrarme en la ciudad que me vio crecer, que me vio nacer como atleta. La Expo Medio Maratón tiene un horario para este viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes de Sergio Villanueva, Diana Izárate, 21 Noticias. Bueno, y justo si vas a participar en el medio maratón y también, por supuesto, en el maratón de la Ciudad de México y en el 30K que está en medio de las dos, pues es importante cómo saber prepararse. No es llegar, correr y nada más. Hay que hacer ejercicios, estiramientos, son fundamentales, básicos. Y aquí nos explican qué ejercicios hacer antes y después de la carrera. Este domingo llega una edición más del Medio Maratón de la Ciudad de México. Si este es tu primer medio maratón o si ya has participado en otras ediciones, estos son algunos consejos que deberás tomar en cuenta para lograr llegar sin problemas a la meta. Una buena alimentación antes de la carrera. Lo más recomendable es hacer como una carga de carbohidratos un día antes o una noche antes, un poco con pasta, un poco con papa. ¿Para qué? Para tener una dotación de energía y que se pueda llevar a cabo en la carrera. Tener un buen calentamiento previo. Primero tienen que hacer movilidad articular, únicamente movimientos articulares para lubricar. Después un poco de estiramientos rápidos, nosotros le llamamos estiramientos balísticos, son estiramientos muy rápidos, muy intensos, solamente para activar la musculatura. Y después se recomienda hacer un poco de trote. La hidratación será muy importante durante tu trayecto. Pero sí es muy importante la hidratación con agua y la hidratación con electrolitos. La hidratación con agua, en las carreras te van dotando de hidratación y los electrolitos se deben de tomar después de 1 hora o después del primer 10K, de los primeros 10 kilómetros. Sí, los primeros 10 kilómetros tienen que ser únicamente con enjuagues bucales y escupirla. ¿Por qué? Porque si no empezamos con un poco de el típico dolor de caballo que les da a los corredores. Por último, al llegar a la meta, los músculos deben relajarse. Antes de una carrera los estiramientos tienen que ser 5 segundos y después de una carrera tienen que ser de 30 a 40 segundos. ¿Para qué? Para relajar la musculatura y dar un pequeño masaje con una bolsa de hielo, para relajar igual y no sufrir alguna lesión. Recuerda, durante la ruta puedes consumir gomitas, miel o cosas dulces para estabilizar tu azúcar. Y al finalizar la carrera, comer plátano y comida balanceada, así como hidratarte, te ayudarán a recuperarte lo más rápido posible. A disfrutar de esta edición del Medio Maratón Ciudad de México. Vianey Zárate, 21 Noticias.
Bueno, pues ahí están los ejercicios, usted ya sabe qué hacer previo, durante y después de la carrera. Cambiamos de tema para hablar de la nueva multa que le impuso la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol por el grito homofóbico que ya todos conocemos. Es con esta ya 10 multas económicas las que suma la Federación Mexicana de Fútbol por este famoso grito. ¿A cuánto ha ascendido ya lo que ha tenido que desembolsar precisamente el fútbol mexicano por este grito en multas? Vamos a verlo. La Federación Mexicana de Fútbol recibió una nueva multa por gritos homofóbicos de los aficionados tricolores durante los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. La FIFA castigó a la Federación Mexicana de Fútbol con 10,000 francos suizos, equivalentes a 183,000 pesos, después del duelo contra Estados Unidos en el Estadio Azteca el pasado 11 de junio, lo que es la 9ª sanción económica para la entidad tricolor desde el 2015, que ya desembolsó 2,500,000 pesos en pago de multas por este concepto. México ha sido sancionado en repetidas ocasiones por los cantos ofensivos que realizan sus fanáticos cuando el portero del equipo visitante realiza un saque de meta, y la moda se ha extendido incluso a otros deportes, tal y como se vivió en el pasado Mundial de Frontball realizado en Tepito. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y justamente ayer las redes sociales estuvieron muy activas con este tema desde muy temprano de la nueva multa impuesta para la Federación Mexicana de Fútbol, todos opinando al respecto. Y es que también todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y el veto cuándo va a llegar? ¿No? Ya lo veíamos 10 multas y sin embargo algo está pasando ahí que la FIFA no se atreva a vetar a el Estadio Azteca. En cualquier momento seguramente llegará, y ayer todos opinando precisamente en redes sociales sobre esta nueva multa que se ha ganado la Federación Mexicana de Fútbol y por supuesto de los 2,5 millones de pesos que ya ha pagado por este concepto. Y bueno, buenas noticias. Hoy de veras es un día histórico para el fútbol mexicano. Arranca por fin de manera profesional la Liga Femenil de Fútbol, la famosa Liga MX Femenil. Estamos viendo los partidos, el partido inaugural, partido histórico, porque es la primera vez en la historia que tiene una liga ya avalada por la Federación Mexicana de Fútbol profesional. Será entre Pachuca y Pumas. Tanta expectativa ha generado este arranque de liga que nada más te voy a contar una cosa. Este partido de Pachuca y Pumas se iba a realizar en la Universidad de Fútbol, los campos de entrenamiento del Club Pachuca. Ante la expectativa que se generó, obligó a que ayer el club anunciara que el partido se va al Estadio Hidalgo, donde juega también el equipo varonil de primera división. Hoy a las 10 de la mañana el partido es en el Estadio Hidalgo, y lo mismo va a suceder con Cruz Azul. Cruz Azul había anunciado que su equipo femenil jugaría en las instalaciones de la Noria, donde también entrenan. Pues no, anunciaron que la casa de las chicas también será el Estadio Azul para darle todavía mayor seriedad a este tema. Muy bien, muy buena noticia, ¿no? En épocas de apertura, esto es una excelente noticia. Por fin el fútbol se abrió. Hoy arranca la jornada número 2 de la Apertura 2017 con estos partidos que vamos a ver en pantalla rápidamente. Puebla que enfrenta a Morelia a las 7 de la noche y Atlas recibe a Pumas a las 9 de la noche. Y bueno, rápidamente para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. No te voy a contar más, al regreso te lo cuento. Te presento a Sor Bicicleta. Adelántala, va. Adelanta Sor Bicicleta. Es una monja. Sí, es una monja, colega. Hey, ¿cómo te quedas? Hostia, qué fuerte. Es una monja dándolo todo. Sor Bicicleta reventó las redes sociales esta semana. Se trata de una monja portuguesa que está realizando el Camino a Santiago. El Camino a Santiago es una peregrinación de orígenes medievales y es la que hacen todos en Galicia, en la zona de España, de Galicia, rumbo a el patrón. Es una peregrinación rumbo para llegar a ver al patrón de Santiago de Compostela. Vienen de todas partes del mundo y esta monja fue captada en una carretera mientras se dirigía para allá. Es polaca, no portuguesa, es polaca. Desde su país estaba haciendo esta peregrinación, pero de manera muy sutil. Iba hecha la mocha. No, el estilo, parecía del Tour de France. Parecía el Tour de France profesional, por eso llamó tanto la atención. Ahí está, Sor Bicicleta rompió las redes sociales. Muchas gracias, Juan, excelente fin de semana.